Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué están dispuestos a darme si se lo entrego a ustedes? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas de plata, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que preparemos la cena de Pascua? Él contestó: vayan a la ciudad, a casa de quien ustedes saben, y díganle: el maestro dice, mi hora está cerca. Voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Mientras comían, dijo: en verdad les digo que uno de ustedes me va a entregar. Ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntar uno tras otro: ¿seré yo, maestro? Él respondió: el que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿acaso soy yo, maestro? Él respondió: tú lo dices. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el día de ayer, martes santo, yo en mi homilía les decía que había dos cosas que le dolían mucho a Jesús, hablándolo desde la parte humana. Y les decía que las dos cosas que le dolían a Jesús eran, a ver, quienes estuvieron ayer, muy bien, la traición y hacer promesas que no cumplimos. Esas dos cosas, la traición y hacer promesas que nosotros no cumplimos. Vemos a Jesús que en medio de su corazón, porque recordemos que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, y por eso en esta misma realidad de su humanidad, recuerden que no podemos irnos a extremos, acentuar tanto la humanidad que neguemos la divinidad, o exaltar tanto la divinidad que alejemos al Señor de la realidad humana. Lo vemos al Señor donde va acercándose su hora. Recuerden que yo ya les he predicado sobre la hora de Jesús, y la hora de Jesús es todo lo que va a acontecer en él, de su pasión, del dolor, de la misma muerte, de la traición, de experimentar también hasta las mismas negaciones, y cómo hasta sus mismos discípulos, en el momento en que sienten esa amenaza propia de la muerte, como todos se van. Hoy, cuando ellos le dicen que vamos a prepararle, ¿dónde vamos a preparar la Pascua? O sea, era completamente normal, era la celebración propiamente de la Pascua. ¿Dónde la podemos preparar? Y el Señor les da todas estas indicaciones, pero el Señor está sentado con sus mismos discípulos y ellos mismos están preocupados. ¿Por qué? Porque ya Satanás ha colocado esto en el corazón de Judas Iscariote, y el Señor mismo lo dice: uno me va a traicionar. Y todos los discípulos empiezan a preguntarse. Hay algunos que a veces han molestado en ese momento de Jesús cuando le pregunta a los discípulos, y ellos empiezan a decir: ¿y seré yo maestro? ¿Seré yo maestro? Y Judas Iscariote, o sea, tiene hasta la desfachatez como de decir: maestro, ¿seré yo? ¿Por qué? Porque es que ¿qué es lo que sucede? Que nosotros desde esa parte humana, o sea, no nos damos cuenta del valor tan grande que puede significar, del valor tan grande que puede significar para nosotros la amistad, pero sobre todo la amistad con Dios.
la amistad con Él, nuestra relación con Él. Yo compartía con los jóvenes el día de la Pascua de ellos, de su Pascua juvenil, el lunes en la tarde que les celebraba la Eucaristía, y les hablaba de eso, les hablaba de esa amistad que uno tiene que aprender a valorar, y esa amistad que uno tiene que aprender a reconocer, no solamente en Dios, sino también nuestra amistad. ¿Por qué? Porque recuerdan que teníamos el texto de cuando el Señor va a Betania y va a la casa de Marta, María, y aparece Lázaro, que ya lo había resucitado Jesús. O sea, esa cercanía, esa amistad, esa incondicionalidad que Jesús tiene. ¿Cómo es capaz incluso de Jesús de llorar cuando siente y va hacia la tumba de Lázaro? Porque era su amigo. O sea, Jesús tenía sentimientos, Jesús tenía también esta clase de amistad. Esos amigos de Jesús no solamente era Marta, María y Lázaro, sino también eran sus apóstoles. Ellos también eran sus amigos. ¿Qué es lo que más duele en medio de los amigos, de los más cercanos? La traición. O sea, que fácilmente lo vendan a uno por cualquier moneda. O sea, quien venda o nos venda a nosotros. O sea, que no seamos nosotros aquellas personas agradecidas, fieles, que deberían. Pero ya Satanás había colocado eso en el corazón, porque Judas ya sabía qué era lo que iba a hacer. Iba a venderlo, iba a traicionarlo, pero después la conciencia no lo va a dejar tranquilo. Y creo que eso mismo también nos tiene que ayudar en este momento de reflexión. Escuchábamos desde la primera lectura en el día de hoy del profeta Isaías que el Señor, como una ovejita ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. O sea, el Señor, desde esa humildad profunda, como nosotros deberíamos buscar también tener esta misma actitud. No buscar ninguna defensa, porque la defensa la tiene el Espíritu Santo para cada uno de nosotros. No necesitamos ninguna defensa, de que nadie nos defienda, si nosotros actuamos de una manera coherente, consecuente. No tenemos por qué preocuparnos. No necesitamos abogados de ninguna clase. Solamente el Señor será quien nos defienda, y Él permitirá que la verdad salga a la luz. Y por eso nuestra fidelidad, nuestra misma humildad, así como el Señor, sabiendo el Señor que no había hecho nada malo. Miren que en el momento de la pasión, cuando también al Señor lo llegan a justiciar, al Señor cuando lo bofetean, al Señor cuando lo flagelan, ustedes, o sea, ¿por qué me pegan? O sea, ¿por qué me maltratan? Díganme, ¿por qué obra mala? ¿Qué he hecho de malo? Y después le van a decir, no es porque hayas hecho nada malo, sino porque has blasfemado. Y el Señor no ha blasfemado, ha dicho la verdad, ha dicho que es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías, que realmente es el enviado de Dios, que su reinado no es de este mundo. Todo eso que el Señor va a ser capaz de decir con sus propios labios, para que nosotros podamos también sentir, contemplando a Jesús en este momento que se va acercando su pasión, su momento de dolor, que nosotros podamos ser aquilatados también internamente en nuestra vida, sabiendo que también hemos de pasar por el fuego, que también nuestra vida tiene que pasar por el fuego, que tendremos que experimentar en muchos momentos la traición, que vamos a experimentar la negación, así como Pedro también lo negó, también algunos nos van a negar a nosotros. Jesús es el hombre de dolores, y en Él podemos también ver reflejados los dolores por los cuales atravesamos cada uno de nosotros. Dejemos que nuestra vida pase igual como la vida de Jesús, que pase por el crisol del fuego, de la muerte, de su pasión, para que podamos participar de la gloria del Señor.
Muchos de ustedes dicen una frase muy hermosa, se las he escuchado: el Señor no nos hará caer en vergüenza. Nunca. El Señor no nos va a dejar caer en vergüenza de nadie. Siempre saldremos en victoria. Y eso es lo más grande de lo que el Señor también ha hecho en nosotros. Por eso busquemos, aunque no es tan fácil, pero yo sé que sí podemos serlo. Hay que ser fieles a Dios y hay que ser fieles a los amigos. Hay que ser fieles a Dios y hay que ser fieles a los amigos. No alcahuetas, sino fieles a los amigos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.